mesa, y nos acompaña también la doctora Dora Cecilia Sánchez Hidalgo, quien hará un comentario al respecto. Sin más preámbulos y para optimizar el tiempo, pues vamos a iniciar, no sin antes agradecer al doctor Agustín del Moral este espacio y la edición del libro. También nos acompaña Gerardo Sánchez Vigil, que ha sido un colaborador muy importante en este proyecto. Les comento brevemente que este libro forma parte de un proyecto de investigación que se hizo en San Luis Potosí, iniciamos en el 2018 sobre los patrimonios. Son 3 libros los que van a salir, que tienen que ver con el patrimonio histórico ahora, el patrimonio natural y el patrimonio cultural del estado de San Luis Potosí. Realmente, en lo personal, ha sido una experiencia increíble recorrer todo el estado, dialogar con tantos colegas de distintas regiones, distintas disciplinas, para abordar una problemática que tiene que ver con la preservación de los patrimonios del estado de San Luis Potosí. Sin más preámbulo, daré la palabra a la doctora Dora Cecilia Sánchez Hidalgo primero y después al doctor Fer. Sí, adelante. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Bueno, agradezco mucho a la Universidad Veracruzana por la organización de esta edición de la FILU 2025, a mis colegas por darme la oportunidad de leer y compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al volumen que hoy presentamos y, por supuesto, al público que hoy nos acompaña. San Luis Potosí, Historia, Cultura y Paisaje, Patrimonio Histórico, es una obra que refleja el compromiso social de la academia y la importancia de trazar puentes que garanticen un intercambio entre el conocimiento que se produce desde los debates especializados sobre problemas sociales específicos y la compleja realidad social constituida por el conocimiento que personas, grupos sociales, sectores, ciudadanos de a pie y comunidades construimos día a día. Este libro es también el resultado de un trabajo en equipo, de colaboración de muchas instituciones y de investigadores provenientes de distintas disciplinas. Como veremos en esta mesa, esta publicación es el fruto, como bien decía el doctor Ortiz, de un proyecto titulado Patrimonio Tangible e Intangible del Estado de San Luis Potosí, una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural, cuyo objetivo principal es hacer un diagnóstico y acercar a los potosinos a su conocimiento y protección de su entorno, que inició el proyecto en julio del 2018. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que además se atravesó la pandemia y es un dato importante por lo que voy a referir a continuación. El libro, entonces, también es una herencia de toda una trayectoria de indagación y puesta en marcha de proyectos que buscan investigar y generar datos, evidencia empírica, información, registros que enriquezcan el debate público y que puedan ser utilizados por quienes estén interesados en hacerlo. Específicamente me refiero a que el modelo de investigación retoma el de 2 proyectos anteriores que se realizaron en 2002 y otro en 2006 en la cuenca del Tepalquetepec, en el estado de Michoacán. Cuando desde la academia pensamos en este tipo de proyectos, sabemos el arduo trabajo de las personas, de los participantes en una empresa de esta naturaleza, pero sobre todo el enorme esfuerzo de coordinación que requiere algo que pareciera tan sencillo como es producir datos. Voy a profundizar en ello al hablar de algunos de los capítulos, pero lo señalo aquí para tratar de aclarar la delicadeza artesanal que requiere pensar desde la academia un problema social cuando se tiene como objetivo incidir en la realidad. Si bien con estos proyectos se busca poner la ciencia al servicio de la sociedad, esto no implica que sea posible medir los resultados del proyecto con indicadores que demuestren el impacto del conocimiento o que este conocimiento tuvo en la solución de los problemas sociales. Es posible aspirar a que este conocimiento alimente el diseño e instrumentación de una política pública específica, pero que esa política se aplique y que sea exitosa ya no es ni debe depender de los académicos. El compromiso de quienes investigamos está en la rigurosidad de la generación de esos datos y el conocimiento que con ellos se pueda obtener para explicar un problema. Es entonces también importante que la sociedad lectora logre concebir la complejidad y el trabajo que está detrás de un dato, de una base de datos,
de los registros fotográficos, de los censos, de un diagnóstico y de los argumentos, para que entonces él y la lectora puedan elaborar su propia visión crítica para apropiarse de ese conocimiento que se ofrece en un documento, ya sea un libro o cualquier soporte visual. Del proyecto de San Luis Potosí, el compromiso fue publicar 3 productos académicos: una plataforma digital con información enciclopédica, convenios de colaboración con instituciones locales, que encabezaría el Colegio de San Luis, y 3 libros, uno de los cuales es el que tenemos aquí hoy en la mano. Para entrar en materia, quisiera describir la estructura del libro y en términos muy generales las líneas de algunos de los capítulos, para después centrarme en enfatizar unos puntos que nos permitan ver la potencialidad de pensar en el patrimonio histórico como una fuente de donde nuestra identidad presente se alimenta, constituyéndose permanentemente en la vida cotidiana para reconfigurar las estructuras sociales y económicas en las que estamos inmersas. Al final, solo mencionaré algunos riesgos en que me parece podemos llegar a caer cuando se pierde el norte y se ve en la defensa del patrimonio un artefacto generador de identidades. El libro está dividido en 3 secciones. Perdón. En 4 secciones, perdón. 2 perspectivas, es la primera, 2 perspectivas sobre el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, arte e infraestructura productiva como patrimonio histórico, patrimonio documental y patrimonio inmaterial, documentos, arte ritual, producción mezcalera y memoria enológica. Y el cuarto es alrededor de la Sierra de San Miguelito, ecología, historia y desarrollo industrial. Me encantaría poder entrar en cada uno a detalle, pero voy a tratar más de articular algunos puntos. Los primeros 2 capítulos realmente contribuyen a crear conocimiento para fortalecer políticas que coadyuven de alguna manera a preservar y salvaguardar el centro histórico de la ciudad, que ustedes saben que es algo que está sucediendo en muchísimas ciudades y ciudades de América Latina y que lo estamos viviendo también nosotros aquí en Jalapa. En el primer capítulo, Moreno Carlos nos guía por las calles, plazas, edificios y barrios a través de la historia de la ciudad de San Luis Potosí, para leer en el comportamiento de quienes la habitaban y usan el espacio público, donde el etos barroco, que se entiende aquí como cultura popular, y la transición a la modernidad barroca, cultura elitista, puede ser legible tomando, y esa es una propuesta de Moreno Carlos, 2 conceptos fundamentales: territorio e imaginarios sociales, para desde ahí comprender el patrimonio histórico. Nos dice Moreno Carlos que desde ahí es posible identificar y reconocer el territorio que habitamos, donde el etos produjo una cultura material e inmaterial que constituye un patrimonio que se entiende un patrimonio que se entiende de interés público. Esto es muy importante. Cuando existe una conciencia de ese devenir y la memoria se hace parte de quienes habitan esa ciudad. Digamos, eso yo creo que es una línea que cruza todos los artículos, ¿no? Todos los capítulos del libro, que realmente el patrimonio no es algo que está dado, sino que es algo que tiene que ser vivido, que tiene que ser habitado, que tiene que reconstruirse en la memoria de las comunidades y de la sociedad que habita esos lugares, ¿no? El segundo capítulo que les digo que va como en mancuerna y que forma parte de esta primera sección está a cargo del doctor Víctor Delgado Delgadillo. Busca, es un enfoque más, un enfoque jurídico, ¿no? Aunque si nosotros seguimos, este autor es muy prolífico y ha hecho investigaciones muy interesantes de cómo en la preservación del patrimonio de las ciudades es importante, por ejemplo, que los habitantes que viven en las vecindades o los patios o cuestiones o espacios de esta naturaleza sean partícipes de la reconstrucción, la conservación y el habitar de estos espacios, ¿no? Pero en este capítulo lo que él nos brinda es un modelo para entender distintos enfoques jurídicos que convergen en un sitio protegido, en este caso la ciudad, y parte de la Declaratoria del Patrimonio Mundial de la Humanidad del 2010 para después hacer un diagnóstico sobre la conformación de las políticas de conservación de un sitio, para reconocer que una particularidad de cualquier centro histórico es precisamente su heterogeneidad. El capítulo también nos ofrece modelos espaciales para representar la convergencia de distintos poderes o instancias gubernamentales en 3 escalas: internacional, federal y local, para entender los ámbitos posibles para la conservación.
Esto tomando en serio los distintos enfoques de estas normativas internacionales, nacionales y locales en pugna que nos permitan identificar las tensiones y las rendijas para la participación en la conservación, protección y apropiación del patrimonio histórico. La segunda sección, que es Arte e Infraestructura Productiva como Patrimonio Histórico, me pareció sumamente rica, pues 4 especialistas con una mirada historiográfica muy distinta en términos de los periodos que estudian y de sus metodologías, se dan a la tarea de leer en los vestigios de la cultura material, casi como arqueólogos, para buscar en los detalles más pequeñitos y en las grandes estructuras físicas de esa infraestructura los rastros de cómo una sociedad se constituyó y habitó esos paisajes, transformando su espacio desde lo simbólico y desde la técnica. Así, desde el espacio pictórico de San Luis Potosí, Perspectivas y Problemas, el caso de la iglesia del exconvento del Carmen, el doctor José Luis Pérez Flores hace un diagnóstico de las pinturas en las iglesias que ayuda a contribuir el registro de las obras, la implementación de medidas de protección, investigación, difusión y divulgación. Y aquí es donde les decía yo que quiero hoy como ir poniendo atención que en cada uno de los capítulos hay que ver el trabajo que está detrás de hacer un diagnóstico. Lo decía el doctor Juan, ¿no? En la riqueza de estos proyectos también es el hacerlos, el desarrollarlos. Entonces, estos investigadores que se van y van a las iglesias y andan con su camarita y a ver qué, no sé, cuando ustedes van a lo mejor de vacaciones y van a visitar iglesias, llegas y no hay nadie, y hola, y está un párroco por ahí, y entonces a ver quién me da chance de tomar una foto, y la pintura está por allá, y el párroco no te deja, ¿no? Entonces esto lo describe él, y el simple hecho de que en esta enciclopedia, porque hay que complementar lo que está en el libro con lo que está en la enciclopedia también, estén ya estos datos, estos registros, estas fotografías, es un trabajo muy complicado, ¿no? Y el diagnóstico no solamente es hacer el censo, sino lo que busca es decir qué se necesitaría para restaurar estas pinturas. Y eso además de un montón de pinturas, entonces cuál va primero y cuál va después, por qué, cuánto nos va a costar todo esto. Y aquí es donde viene la otra virtud de esta investigación que hicieron aquí los colegas, que es que también están proponiendo posibles estrategias, ¿no? Y aquí me parece muy interesante cómo el doctor hace una cosa que propone precisamente, en vez de irse a pelear con los párrocos o los padrecitos que no lo dejan entrar, él dice, no, lo que hay que hacer es tomar en cuenta que ellos son los que son, en su memoria es donde está este patrimonio, ¿no? Entonces hay que juntar esfuerzos y propone hacer talleres donde participe el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de San Luis y todos los que quieran sumarse, ¿no? Para darle talleres a estas personas que son los que a final de cuentas van a estar ahí al día cuidando de estas pinturas, ¿no? En este mismo apartado del arte y la infraestructura, el investigador, el doctor Armando Hernández Overville, investigador con libros muy importantes sobre la sociedad de la frontera en el septentrión hispano, hace un increíble recorrido por la técnica decorativa para resaltar las influencias de la raigambre mudéjar del simbolismo y del simbolismo militar. En este texto, además de la ardua investigación sobre este arte, el hilo que le permite al doctor Hernández reconstruir el corpus visual bajo análisis es la memoria de quienes realizaron las obras para representar su mundo simbólico. Entonces a mí me parece como bien bonito este capítulo porque al mismo tiempo que va analizando las obras y reconstruyendo por qué él argumenta que tiene una influencia mudéjar, al mismo tiempo va viendo cómo los que hacían las obras estaban enseñándole a las personas con las que podían trabajar, a los maestros alfareros, a los artistas, ¿no? De memoria, cómo hacer esas obras, ¿no? Entonces es como un juego de memoria bien interesante. Bueno, estos 2 capítulos es donde se analiza el arte, el mundo simbólico y las representaciones para entender el patrimonio histórico. Están vinculados con otros 2 que en principio parecerían no compartir la lógica de la sección. En ellos se hace un análisis a otra escala sobre la comprensión del patrimonio, de la lectura, de la infraestructura, como una creación y una forma de entender el mundo. Para ello, en el capítulo 5, Tania Libertad Zapata Ramírez, su capítulo titulado Antiguas Haciendas de Beneficio de Monte Caldera, Patrimonio Histórico de una localidad serrana en el Cerro de San Pedro, hace un excelente trabajo de fuentes para llevarnos a la vida de estas haciendas y cómo las formas de producción fueron transformando el valor de estas propiedades, pero no solo en cuanto a su productividad, sino en cuanto a su significado.
Y el otro capítulo de esta sección es de Luz Carrenga La Madrid, que nos habla de la importancia y la posibilidad de preservar el patrimonio material ferrocarrilero, y el artículo se llama El legado del emisario del progreso, situación y valoración del patrimonio ferrocarrilero. En este texto, la investigación sobre el ferrocarril es una muestra de cómo los trabajos de investigación sobre el pasado que ponen atención a la relación de los vestigios y ruinas o infraestructura con la comunidad que vive directamente en el lugar donde se encuentran estos vestigios o que tienen una relación afectiva de la memoria, puede dar un impulso a la fuerza multifacética desde donde se pueda hacer presión, y ahí sí, a los gobiernos, trabajar con los museos, realizar foros académicos y que ayuden realmente a conservar estos espacios vivos. Debo decir también que en el volumen tiene unas fotos increíbles, y en el caso particular de este capítulo es muy, muy, muy bonito porque vienen todas las estaciones y aparte, bueno, no sé si alguno de ustedes vio que en la red hace unos días estuvo circulando que quieren, aquí en Jalapa, del viejo Piojito, que quieren destruir la estación, y salen unas fotos ahí, y entonces pues luego me hizo, hay que tomar fotos de esos lugares, pero bueno, la investigadora, que además Luis Carrenga La Madrid, pues es un especialista en la historia del ferrocarril y los trabajadores, pero entonces en este capítulo lo que ella hace es ver quiénes viven ahí, entonces cómo podemos utilizar estos grandes edificios, ¿no?, para cosas que sea de la comunidad viva que está ahí. Entonces el museo, que no es un museo ahí de sitio perdido, sino que también hagan conferencias donde esté la gente, ¿no? Entonces es una propuesta muy bonita desde esa visión, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, ok. Entonces, la tercera parte, que es el patrimonio documental, patrimonio inmaterial, documentos, arte ritual y producción, esto de mezcalera y memoria enológica. No me voy a detener tanto en estos porque no los hice con el mismo nivel de detalle, porque quiero pasar también a la cuestión de los debates, digamos, sobre el patrimonio más en general y lo que podemos señalar como algunos riesgos, ¿no? Pero en estos capítulos, por ejemplo, el capítulo 7, son 3 capítulos que están en esta parte, el que les digo que se llama el patrimonio documental y el patrimonio inmaterial. Documentos, arte ritual, producción mezcalera y memoria enológica. Entonces son 4 capítulos. El capítulo 7, que es de la doctora Flor María Salazar Mendoza, trata sobre el archivo histórico del Estado, del licenciado Antonio Rocha. Es un capítulo que por un lado muestra cómo ese archivo ya debe, o sea, quisiéramos todos llegar a eso. Me refiero a que es un archivo que está súper bien organizado, pero que refleja en el artículo los años que tienen haciéndolo y organizándolo y todo. Entonces, la autora nos da como un recorrido, ¿no?, en los fondos que pueden encontrar, cómo lo tienen que buscar, ¿no?, qué tipo de información van a encontrar. Entonces, el artículo es en sí mismo una invitación para la gente que no es especialista en historia, entonces una idea y lo describe de una manera tal que realmente invita a pensar la historia no como esos documentos viejos que están ahí, ¿no?, sino como un patrimonio donde la gente común y corriente que no es historiadora y que sabe más historia que nosotros también, porque sabe su propia historia, ¿no?, puede encontrar cosas, ¿no? Y entonces ahí va describiendo algunos fondos que están contenidos en el archivo, y hace algunas propuestas donde, bueno, me parece que gente de otros estados y de otros archivos pues pueden abrevar, ¿no? El otro capítulo de esta sección se va a la cuestión más inmaterial, bueno, no es inmaterial porque es material, se llama La cera escamada, artesanía ritual tradicional en la región centro de San Luis Potosí. Está escrito por la doctora Georgina María Redondo Ayala. Y este capítulo es bien interesante también porque hay un trabajo etnográfico muy, muy denso, o sea, hay descripciones densas muy interesantes de cómo son las festividades donde está viva la utilización de esta artesanía y cómo se articula toda una economía regional también alrededor de la producción de esta artesanía ritual, ¿no? Y lo describe a través de los dos, digamos, productores artesanos más reconocidos de la región. Entonces hay también
al contar la historia de estos dos personajes que hacen estas ceras, que son unas velas muy bonitas, que también vienen fotos, ¿no? Va contando cómo se ha preservado la tradición de hacerla y cómo la misma gente la ve que hay las problemáticas que también implica pues las nuevas formas de producción, la migración, por ejemplo, ¿no? En que se pueda perder esta tradición, pero al mismo tiempo, cuando uno va leyendo el capítulo, podemos ver pues la riqueza, porque las personas que lo viven es su creencia religiosa, digamos, no es un espectáculo, es una procesión. Entonces, esta sección se define mucho por eso, ¿no? Bueno, entonces, quiero también enfatizar, tomando el capítulo 11, que es la importancia ecológica de la Sierra de San Miguelito en el contexto histórico del establecimiento y desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí, que está en la última sección. Enfatizar que otra de las virtudes de esta obra es que no solamente es multidisciplinar, sino que, por ejemplo, hay gente que son, el autor, Edgar, sí, perdón, es que sí, bueno, Edgardo, es activista, ¿no? Entonces, cuando estaba yo leyendo el texto, dije, wow, cómo está metidísimo, sabe muchísimo, conoce la realidad social, toma una postura, ¿no? Y claro que está escrito académicamente y claro que se ve que estuvo en diálogo precisamente con colegas de otras disciplinas, ¿no? Pero me parece como bien interesante la visión crítica que plantea de la delicadez, de lo vulnerable que puede ser un ecosistema, ¿no? Y la relación de la ciudad con la sierra, ¿no? Entonces, esta parte también, y les digo, tiene unas fotos increíbles, y si ya se meten ustedes, como les recomiendo hacer si les interesa la obra, se metan ustedes a ver el proyecto y a ver la producción también visual que ya tienen, ¿no? Porque hay videos, ¿no? Entonces hay un video donde sale precisamente la referencia a esta investigación de la sierra, ¿no? Entonces se ve la sierra además de que se convierte en sí mismo el video en un documento que ayuda, ¿no? a generar información para que los que se quieran acercar a la problemática ecológica y ambiental y por qué la sierra también es parte de un patrimonio histórico que nos ayuda a entender la relación de ciudad, naturaleza, y estos límites que se comen pero se necesitan, ¿no? Es muy interesante también la cuestión visual. Y la otra cosa que quería enfatizar de que el autor es activista, ¿no? Es que cuenta la historia y al mismo tiempo va viendo, bueno, a lo mejor algunas cosas que él en principio creía que iban a ser la solución, a la hora que se logra que sea declarado patrimonio, pues vienen otros problemas, ¿no? Entonces esto a mí me gustó mucho porque no es como una lucha que, ay, vamos a ganar ya el patrimonio y ya lo declaramos patrimonio, ya todo está bien. No, es constante, es todo el tiempo y es recrearlo, ¿no? Entonces quisiera cerrar mi participación diciendo simplemente que este libro sin duda se posicionará entre las investigaciones de vanguardia que buscan aportar conocimiento para buscar soluciones a problemas sociales contemporáneos. En este hacer, los y las autores profundizan en sus propias disciplinas y no solo nos dan datos, sino que al producir un libro de esta naturaleza dentro del contexto de un proyecto muchísimo más amplio, nos cuentan muchas historias de vida de quienes habitaron esos espacios, pero también de quienes hoy se preocupan por esa memoria. Esto es, a mi parecer, la evidencia de que el patrimonio histórico se recrea constantemente, se apropia y se resignifica, pero también cobra sentido cuando la comunidad que lo habita es quien lo conserva. De ahí la importancia de un proyecto que busca dar los elementos no solo para acompañar a las comunidades, sino para ser parte de esa comprensión del patrimonio histórico. Y es ahí donde hay que poner mucha atención, pues en la búsqueda de estrategias para la conservación, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras o espacios públicos que requieren mucha inversión, la lucha por defender el patrimonio no puede hacerse sin quienes habitan esos mismos sitios y esa memoria. El patrimonio, al ser un bien público material e inmaterial, entra en tensión con estrategias de turistificación, de cuyas lógicas debemos estar siempre atentos. Y bueno, dejo abierto para que haya preguntas. Sí, gracias. Muchísimas gracias.
Doctora, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día. Muchas gracias a la Universidad Veracruzana, al maestro Agustín y todo el equipo editorial por permitirnos presentar esta obra que ha sido un esfuerzo conjunto, tanto del doctor Ortiz Escamilla como del doctor Cañedo, y además sumando esfuerzos por parte del Colegio de San Luis y también de la Universidad Veracruzana. Como bien lo mencionó la doctora Cecilia, este es el primer libro de 3 tomos que tenemos en preparación y en coedición con la Universidad Veracruzana, y que esperamos muy próximamente también ver el fruto de los otros 2 libros. Y el proyecto terminado, también como lo menciona la doctora, hay un canal, un portal precisamente para difundir esta investigación, y visualmente tenemos un trabajo muy, muy importante. El libro también está para consultarse en acceso libre, donde podrán ver también las imágenes, las múltiples imágenes que menciona la doctora, a color. ¿No? Es un esfuerzo muy, muy grande. Muchísimas gracias, doctora Escamilla, muchísimas gracias, doctor Cañado, también por permitirme dar continuidad a este proyecto que iniciaron ya hace algunos años y que en este momento tenemos aquí ya para presentar. Vamos a dar un espacio para comentarios y preguntas. ¿De acuerdo? Doctor Cañedo, adelante. Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias a todos por la invitación para poder presentar esta obra. Ya la doctora Dora Cecilia ha hecho un análisis, ¿no? muy detallado, muy puntual de la obra, el cual realmente se agradece. Ha resaltado puntos que a veces uno como coordinador de la propia obra a veces no los detecta, ¿no? Entonces, para eso también sirven estas reflexiones. Y entonces aquí yo me voy a limitar en pocos minutos, porque tenemos el tiempo limitado, a poner un poco más en contexto la obra. Ese es realmente también el propósito, ¿no? Y también, obviamente, dar los debidos agradecimientos, porque no fue fácil finalmente tener ya este producto, por diversas razones, ¿no? Que no hay razón para detallar también. Pero sí quisiera, bueno, dar el agradecimiento, el trabajo, la colaboración desde el año 2018 con el doctor Juan Ortiz, con el doctor Sergio Guevara, la doctora Patricia Moreno, mi colega ya en el Colegio de San Luis, el doctor Mauricio Guzmán, con Gerardo Sánchez Vigil, que estuvo trabajando con nosotros en campo, y Marco Antonio Hernández Andrade, quien realizó la cartografía que está en este libro y en el de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en el patrimonio de paisaje, ellos trabajaron con otro especialista su cartografía. Entonces, aquí me parece que como contexto, ¿no? Lo que les explico muy, muy brevemente, y no lo quiero decir mucho porque luego me va a regañar el doctor Ortiz, pero es que el doctor Juan Ortiz llegó como parte de la cátedra, una cátedra que tenemos nosotros en el Colegio de San Luis. Esta cátedra fundamentalmente se invita una vez al año a un especialista reconocido que viene, y se hacen diversas actividades. O sea, lo mismo pueden ser cursos, lo mismo pueden ser desarrollo de proyectos, etcétera. Y varía mucho dependiendo de quien tenga la cátedra cada uno de los años. Para mí, esta cátedra, en toda la historia del colegio, desde que existe esta cátedra, ha sido la más productiva. Y no lo digo porque esté el doctor Ortiz, ¿sí? Porque este es uno de 2 libros que salieron, ¿sí? Tenemos el libro ya que coordinamos sobre violencia, ¿sí? Entonces, ese es un libro que inicialmente se publicó como parte de la cátedra, además de los cursos que dio el doctor Juan Ortiz, ¿sí? Entonces, tenemos esa parte de esa producción, y luego tenemos entonces la oportunidad de poder desarrollar este proyecto que se tituló El patrimonio tangible e intangible del Estado de San Luis Potosí, una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural.
Y uno de los objetivos era precisamente tener este diagnóstico, de ahí que los tratamos de que los capítulos tuvieran esta parte. No todos lo alcanzan a cumplir, ¿verdad? Pero dan una idea de cómo es una situación, cómo está la situación de ese patrimonio que se analiza y entonces luego explican, proponen, señalan alguna posibilidad de poder desarrollar una estrategia de salvamento, de rescate, etcétera, ¿no? Los cuales no podemos llegar nosotros más allá porque eso ya no está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, el proyecto, lo que sucede aquí es que recibe un financiamiento porque participamos en una convocatoria que también no es una situación que no se ha vuelto a repetir en estas cátedras, ¿sí? Y entonces vamos a tener como resultado no solo uno, sino 3 libros, porque en el proyecto participan en conjunto más de 50 investigadores de más de 10 instituciones nacionales. Entonces, era un proyecto que realmente fue muy grande. Se nos atraviesa la pandemia y tenemos que cambiar y manejarlo de diferentes maneras, nuestras estrategias para poder desarrollar la investigación, ¿no? Entonces, aquí lo que enfrentamos así de inmediato fue el diseño del volumen, que realmente, de este volumen que iniciamos en 2020 y hasta finales de 2021 ya teníamos, digamos, un índice ya prácticamente definitivo, ¿sí? Entonces ya los autores ya sabían hasta dónde debían de conducir su investigación. Y entonces, lo que sucede aquí es que ya hacia principios del año 2022 entramos ya propiamente al proceso de dictaminación porque también es una obra que fue dictaminada, al igual que las otras obras, ¿sí? Los 3 volúmenes pasan por proceso de pares ciegos y entonces lo enviamos a dictamen, nos regresa, rápidamente tratamos de hacer la mayor cantidad de correcciones conforme dictamen y entramos a proceso editorial, ¿no? Entonces se queda por ahí reposando unos meses, unos años, hasta que por fortuna llega la doctora Estrella Ortega y podemos desatorar esta obra que finalmente ustedes pueden ver aquí ya físicamente de manera digital y los otros 2 volúmenes también ya por lo pronto ya de manera digital. Entonces, ese trabajo que se había atorado por ahí casi año y medio, 2 años, lo pudimos sacar en 6 meses en los 3 volúmenes, ¿no? Entonces, es un agradecimiento también público para la doctora, para la editorial de la Universidad Veracruzana, para el doctor Agustín del Moral, y el trabajo que también se realizó con Felipe Ponce, que pudimos tener una muy buena colaboración en los procesos de revisión de los borradores, ¿no? Tratando de que fueran los libros pues lo mejor escritos, lo mejor la menor cantidad de ratas, tratar de mantener la formación del libro lo más equilibrado posible, ¿no? Entonces, más o menos esa es como esta historia, ¿no? Pero también van partes interesantes porque una parte de las críticas que habíamos recibido cuando fue dictaminado el proyecto es que no teníamos formación de recursos humanos, pero sí se fue dando esta formación de recursos humanos al final, ¿no? Entonces, yo no conozco todos los recursos humanos que se formaron, ¿verdad? Yo detecto algunos, ¿verdad? Por ejemplo, yo ubico algunos que serán los más cercanos que estaban en la parte de la coordinación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alan Leiva, que colaboraba también en ese entonces, él va a concluir su licenciatura, va a continuar la maestría y va posteriormente a continuar, por ejemplo, su doctorado, ¿no? Lo mismo sucede con Betty Rueda Sarazúa, que también llega en otra etapa del proyecto y ya está por graduarse, ya se va a hacer también un postdoc, ¿no? Y así tenemos también esta otra fase que comentaba la doctora, que sí quiero enfatizar, de la realización de estos videos documentales cortos de pocos minutos, de un par de minutos en realidad, que fue una lógica que tratamos de mantener para que fueran atractivos y en los cuales están de alguna manera puestos los contenidos de los capítulos. Entonces tenemos ya 12. La realización inicial de estos videos fue con Andrea Hernández, ella es realizadora y creo que aprendió bastante y desarrolló bastante su técnica de video documental con estos videos a partir de la información que teníamos en todos estos proyectos y actualmente los últimos videos los hemos estado realizando con Jorge Emilio Carrasco Basabe. Entonces, esa fue, digamos, la estrategia que seguimos. Montamos el portal electrónico, pero todo esto, como está mencionado también en la presentación general, también está basado
en la propia experiencia que ya traía el doctor Ortiz en 2 proyectos, en Veracruz y en Michoacán. ¿Sí? Entonces, eso fue realmente lo que nos da el empuje también y poder sostener también un grupo de esta manera y poderlo trabajar y finalmente llegar a los resultados que hoy tenemos. Es cuanto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cañedo. Doctor Escamilla. ¿No? Escuchemos al público si tienen comentarios, preguntas para los coordinadores, para la doctora también, de la presentación sobre este proyecto arduo y que ha implicado mucho trabajo también de parte y parte. Se animan, voy a intervenir otra vez. Para mí fue una gran experiencia llegar a San Luis Potosí, el colegio, el doctor Cañedo, con quien pensamos en un proyecto para un año y pues se hicieron varios proyectos. Este que fue muy grande y el anterior, el de la violencia, un libro colectivo que hicimos con los estudiantes del doctorado y de la maestría, que fue muy importante también. Pero créanme que estos proyectos realmente nos llenan de energía y de esperanza cuando empezamos a recorrer la sierra, los desiertos, hablar con la gente, ver lo que comen, cómo viven, qué hacen. Realmente es algo maravilloso que nos genera, pues nos llena de energía y pensar que estamos haciendo algo positivo por la gente, no tanto, además de que nos divertimos mucho, siempre estamos buscando una alternativa o por lo menos visibilizar las cosas que consideramos importantes. Realmente la experiencia de San Luis Potosí se queda en mí y tenemos que seguir pensando en otros proyectos también. Este es nada más el comienzo, es el diagnóstico, pero hay mucho, mucho más que hacer. No solo en San Luis Potosí, en Veracruz tenemos que regresar a trabajar lo que ya iniciamos en otros momentos. Y sí, yo creo que es un modelo que aprendimos con muchos años de experiencia. Digo, el Tepalcatepec fueron 4 años trabajando en la cuenca. Aquí pues fueron más o menos, fueron menos, pero también muy importantes. Lo mismo en Veracruz con el doctor Enrique Florescano, a quien le debemos muchísimo como académicos, científicos, y sobre todo esta forma de ver el mundo, no solo partes, pedazos, sino la interconexión del ser humano con el medio natural. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que seguir desarrollando. Y yo creo que después de la exposición magnífica, explicación que nos da la doctora Dora Cecilia, pues yo se lo agradezco en el alma porque yo nunca pensé que fuera a ser esa lectura tan bonita y sí, no, nos agradece, yo lo agradezco muy sinceramente. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, intervención? Bueno, felicidades a ambos y bueno, también a la doctora Estrella que representa el Colegio de San Luis. Siempre que lo escucho, doctor Juan, me encanta escuchar ese amor, esa pasión, esa alegría que a usted le provoca su trabajo y la investigación. Pero me gustaría que nos contara por qué San Luis, por qué se nos fue a investigar en San Luis. O bueno, sí se puede. Fue por la cátedra de Eugenio Velázquez, el doctor Cañedo invitó a que aplicara, porque no aplicaba para la cátedra, y pues me la dieron. Entonces, como parte de la cátedra, además de los cursos que tenía que impartir, había que desarrollar un proyecto. Pero no salió uno, salieron 2. El del trabajo que hicimos como parte del seminario con los estudiantes, que se publicó un libro muy interesante sobre las guerras irregulares y demás, que se incorporaron estudiantes de Guatemala, de Colombia,
Es un libro realmente muy interesante, donde abordamos todas las guerras irregulares, pero en distintas partes, no solo en México, no solo en San Luis Potosí. Y también nos aprobaron este proyecto. Por eso fue que, y bueno, la verdad en lo personal, para mí cualquier sitio es importante para analizar, verlos, conocer a la gente. Y para mí conocer San Luis Potosí, pues fue algo muy, muy bonito, muy extraordinario. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Sí. Doctor Cañedo. El doctor Cañedo está al frente de... Portal electrónico. La idea del portal venía originalmente entre los entregables del proyecto, porque de alguna manera también replicábamos lo que ya habían trabajado desde Michoacán. Entonces, la idea era poner una síntesis de cada una de las investigaciones que al final son cada uno de los capítulos. Entonces, el portal tiene 3 secciones, una sección que es la del patrimonio histórico, la del patrimonio cultural y la del paisaje, que es el concepto que utilizaron nuestros compañeros de lo que era originalmente patrimonio natural. El portal electrónico está dispuesto, faltan unos ajustes que corresponden a patrimonio cultural, porque ahí fue el último libro y en el proceso de dictamen ahí tuvieron que hacer modificaciones, entonces eso nos atrasó, pero el portal está activo y todo, y le doy la URL que debe de ser proyecto patrimonio slp.colsan.edu.mx. El proyecto patrimonio slp.colsan.edu.mx. Y ahí van a encontrar una síntesis de cada capítulo en cada uno de los subportales, y cada capítulo tiene un micrositio. Y además van a encontrar los enlaces, ya, si recuerdo, creo que ya hay 1 o 2 de los enlaces ya activos a los libros en su versión digital. Entonces ya los va a llevar, en este caso los lleva al portal de la UV, los va a traer al portal de aquí de la universidad, que fue el más fácil, porque en el colegio todavía no lo habían acabado de disponer, no estaban acomodando. Pero como ya estaba el otro, entonces ya usamos ese y ya le da clic y lo va a llevar a la versión electrónica. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, doctor Ortiz de Escamilla. Muchísimas gracias, maestro Agustín. Muchísimas gracias a la Veracruzana por abrirnos las puertas y permitirnos seguir colaborando en distintos proyectos editoriales para difundir la cultura y el conocimiento general. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Hasta luego.